Oportunidad de conocer. Mi nombre es Jefferson Cortelés y soy cardiólogo del Hospital Regagliati y también trabajo en la Clínica Internacional. Bien, como les decía, la fiebre reumática en realidad es una enfermedad que afecta a varios órganos y está causada por una reacción autoinmunitaria, lo cual quiere decir que el propio organismo genera anticuerpos para atacarse a sí mismo, cuyo responsable en este caso es un germen llamado estreptococo del grupo A. Es una enfermedad que principalmente se da en países en vías de desarrollo. Mata más o menos 250.000 personas jóvenes al año en todo el mundo. Una cantidad importante de gente muere por esta enfermedad. Y la enfermedad cardíaca reumática es la principal secuela. Como vamos a ver más adelante, primero tengo fiebre reumática y después, como una secuela, me queda la enfermedad cardíaca reumática. La edad en la cual uno usualmente debuta con esta fiebre reumática es entre los 5 y los 15 años de edad. Población en este grupo etario debuta con fiebre reumática, como lo vamos a ver más adelante. Y pues episodios recurrentes son más frecuentes en adolescentes y adultos jóvenes, ¿no? Es decir, si una vez te da fiebre reumática, puedes volver a tener otra fiebre reumática más adelante. Esta es más o menos la fisiopatología o cómo se produce la enfermedad. Existen factores de riesgo, ¿para qué? Para contraer estreptococos del grupo A. Estos estreptococos del grupo A van a estar en el entorno y nosotros vamos a coger ese germen, vamos a infectarnos con ese germen bajo ciertas condiciones, por ejemplo, hacinamiento, pobreza, la vida rural que usualmente tiene limitación económica, ¿no? Pues son factores de riesgo para esta condición. Una vez que estamos expuestos a los estreptococos, estos llegan a infectar la vía respiratoria alta. Infectan la vía respiratoria alta y pues el hecho de muchas veces tener una infección que no genera síntomas, no acudir a solicitar atención médica por la faringitis que causa, o a veces el diagnóstico y el tratamiento no es el adecuado, esta infección por estreptococos del grupo A que se convierte en una faringitis, con el pasar de las semanas, días o semanas, puede transformarse en una fiebre reumática aguda. Sobre todo si no se trata de forma adecuada, si no se llega a un diagnóstico oportuno. Esa faringitis estreptocócica se convierte en una fiebre reumática. ¿En quiénes se convierte en fiebre reumática? En aquellos que tienen susceptibilidad hereditaria. Usualmente el sexo femenino es también el más afectado y aquellas personas pues que tienen acceso limitado a los servicios asistenciales o de salud, ¿no? Una vez que tenemos fiebre reumática, la fiebre reumática pues con los años, 15, 20 años después, puede provocar una cardiopatía reumática, afectando principalmente a las válvulas del lado izquierdo, válvula mitral sobre todo, seguida de la válvula aórtica. Son las válvulas que se afectan y los pacientes pues terminan con estenosis mitral, que muchas veces tiene que resolverse de forma quirúrgica y eso condiciona insuficiencia cardíaca, morbimortalidad por cirugía cardíaca, ACVs, endocarditis, etcétera, ¿no? Toda una serie de complicaciones. Entonces, más o menos esa es la vía patógena de la fiebre reumática. Todo empieza con la exposición a los estreptococos, la faringitis, la fiebre reumática, la cardiopatía reumática finalmente. En la fisiopatología sabemos que los estreptococos del grupo A van a ser pues el estímulo para que el propio organismo empiece a formar anticuerpos. Y este estímulo antigénico va a estar dado por la proteína M, por la proteína M.
La proteína M es un componente de la pared celular del estreptococo y es contra esta proteína la cual el organismo va a producir anticuerpos para atacar a la bacteria, ¿no? La fiebre reumática no aparece en las infecciones causadas por otras cepas, solamente por estreptococos del grupo A. Estreptococos en sitios distintos, como en la piel. Entonces, este es el componente antigénico más importante, la proteína M. Recuérdenlo porque es pregunta de examen, ¿sí? Entonces, ya revisando un poco de fisiopatología, vemos que este es el epitelio de la orofaringe. En algún momento los estreptococos van a infectar a las células del epitelio orofaringio y cuando infectan, pues obviamente se va a producir una serie de respuestas inmunológicas, ¿no? Los macrófagos inicialmente que están en la zona de la orofaringe van a fagocitar a los gérmenes y van a presentar los antígenos, ¿no? Van a presentar los antígenos a las células T, a las células B, para que estos pues produzcan anticuerpos para contrarrestar la infección. Sin embargo, estos anticuerpos van a generar una reacción cruzada con con el tejido que recubre la superficie valvular, con el endotelio valvular. Entonces, se forma una reacción cruzada y estos anticuerpos terminan uniéndose al endotelio valvular cardíaco, generando una respuesta inflamatoria mediada por todos los mediadores inflamatorios que ustedes conocen, la interleuquina 6, 10, factor de necrosis tumoral alfa, y produce un estado de inflamación a este nivel, ¿no? A nivel del endotelio valvular. Y eso explica la clínica de los pacientes, ¿no? Los hallazgos anatomopatológicos de la fiebre reumática son característicos los cuerpos de Aschoff, ¿no? Los cuerpos de Aschoff en la anatomía patológica son focos de degeneración fibrinoide, rodeados de linfocitos y macrófagos hinchados, llamados células de Aschoff. Eso también es una pregunta muy común. ¿Cuál es la anatomía patológica característica de la fiebre reumática? Los cuerpos de Aschoff, ¿no? Las manifestaciones clínicas de la fiebre reumática, bueno, van a aparecer, no aparecen de inmediato. O sea, yo me da una faringitis estreptocócica y tienen que pasar alrededor de 2 a 3 semanas después. 2 a 3 semanas después de tener faringitis por estreptococo del grupo A, empieza a aparecer la fiebre reumática, los síntomas de fiebre reumática. ¿Por qué hay un periodo de latencia? Porque obviamente esto está mediado por anticuerpos. Y los anticuerpos, para que se formen, tiene que pasar un periodo, ¿no? No es de forma inmediata. Es por eso que hay este periodo de latencia. Y como su nombre lo dice, la fiebre es el síntoma más común, 90%. Usualmente es una fiebre que bordea los 38 grados centígrados. No es tan alta tampoco. Después siguen las manifestaciones articulares, que también es otro síntoma común, 75%, que puede ser como poliartritis migratoria en articulaciones grandes y suelen autolimitarse y durar por aproximadamente 4 semanas. Luego sigue la carditis. La carditis puede ser una inflamación de todo el componente cardíaco, es decir, endocardio, miocardio, pericardio. Puede comprometer todas las estructuras, ¿no? Sin embargo, la afectación más común es la valvulitis, ¿no? La inflamación del endotelio que recubre a la válvula, usualmente mitral, aórtica, las válvulas del lado izquierdo. Y esto pues va a generar regurgitación valvular. Usualmente es leve a moderada en la mayoría de los casos, pero cuando es severa puede provocar signos de insuficiencia cardíaca.
Después viene la corea. La corea ya es una manifestación menos común, vista en el 15% de los casos. Se da más frecuente en mujeres, adolescentes, ¿no? La corea son movimientos involuntarios que simula el baile, ¿no? El baile, movimientos un poco eh, espasmódicos, toscos, como si uno estaría bailando, ¿no? Genera esa sensación. Después vienen las manifestaciones cutáneas que ya son menos frecuentes, como los nódulos subcutáneos, el eritema marginado, que tienen esas características descritas ahí. Ojo, esto en rojo es importante porque hasta un 60% de los pacientes con fiebre reumática van a evolucionar a cardiopatía reumática. Es un porcentaje bastante alto. 6 de cada 10 personas que les da fiebre reumática a lo largo de 15, 20 años después van a tener cardiopatía reumática. Y acá, bueno, más o menos para que entiendan, la fiebre reumática aguda es lo que les mencioné. Fiebre, dolor articular, corea y manifestaciones cutáneas, ¿no? Puede afectar al corazón, específicamente al endotelio valvular, pero puede afectarse todo el corazón. Una vez que se resuelve este cuadro de fiebre reumática aguda, se resuelve al cabo de 3, 4 semanas, el dolor articular, que es el que más molesta la fiebre, suelen resolverse al cabo de ese tiempo. 3, 4 semanas suele resolverse todos los síntomas. Y el paciente aparentemente queda bien, ¿no? Posteriormente, después de 15, 20 años usualmente o más, aparece la cardiopatía reumática. Antes se le decía fiebre reumática crónica, pero en realidad es un término incorrecto. Lo actualmente aceptado es cardiopatía reumática. Y eso aparece 15 a 20 años después de tener el episodio de fiebre reumática. Y esto se caracteriza porque la válvula mitral es la que se deforma. Como ustedes ven acá, hay un engrosamiento de los velos, velo aórtico, velo mitral, las cuerdas tendíneas se hacen más cortas, se engruesan, se calcifican y eso impide que la válvula mitral se abra bien, se abra correctamente. La válvula mitral por sí sola se afecta en el 50-60% de los casos. La válvula mitral y aórtica en un 20%, los dos. Y ya las válvulas del lado derecho, como la tricúspide o la pulmonaria, son raramente afectadas. Entonces, esto es la cardiopatía reumática. Eso es lo que nosotros vemos en realidad. Yo como cardiólogo veo cardiopatía reumática. Son personas más o menos entre 30, 40 años, más o menos, entre 30 y 50 años diría yo, que vienen, la mayoría de las veces vienen por estenosis mitral, vienen por síntomas como disnea de esfuerzo, el síntoma más habitual, pasan consulta por medicina, de repente le encuentran por ahí un soplo, lo mandan al cardiólogo, le hacemos el ecocardiograma y vaya sorpresa, tienen una estenosis mitral severa, un paciente entre 30 y 50 años. Y cuando tú le haces el ecocardiograma, hay ciertas características que me dicen que esa obstrucción valvular es por antecedente de cardiopatía reumática. Hay ciertas características ecocardiográficas. Entonces yo termino diciendo de que este es un paciente con estenosis mitral severa de etiología reumática, ¿no? Quiere decir que hace 15, 20 años atrás ha tenido fiebre reumática. Muchos de los pacientes se acuerdan o lo han escuchado y lo tienen en mente, muchos otros dicen, no, yo no me acuerdo haber tenido eso, pero el hecho que no se recuerde no quiere decir que no lo haya tenido, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos. Esos pacientes usualmente van a cirugía cardíaca, estos de acá. Nosotros vemos la cardiopatía reumática. ¿Quiénes verán esto? La fiebre reumática aguda. ¿Quiénes van a ver eso? Ustedes, cuando sean serumistas, van a ver esa enfermedad. Y lo que tienen que hacer es prevención, pues, ¿no? Prevención primaria, prevención secundaria, es lo que tienen que hacer.
Para eso es esta clase, para que cuando en su serum detecten un paciente con faringitis, lo traten de forma correcta y no llegue a la cardiopatía reumática. Bien, diagnóstico. No existe una prueba definitiva en realidad para hacer el diagnóstico. Debe basarse en las manifestaciones clínicas típicas junto con los datos de una infección previa. Es decir, yo tengo que demostrar que el paciente con síntomas de fiebre, de dolor articular, haya tenido una infección previa por estreptococo. ¿Cómo lo hago? Con cultivo de frotis faringio o pruebas serológicas para detectar anticuerpos como el ASO y el anti-DNAsa tipo B, ¿no? Eso obviamente va a ser muy difícil que se haga en un centro de primer nivel. No lo vamos a tener a disposición. Entonces, hay ciertas recomendaciones por parte del Ministerio de Salud que vamos a revisar más adelante. Y los famosos criterios de Jones, ¿no? Los criterios de Jones nacieron, eh, se revisaron el 2015 y bueno, estos criterios abarcan criterios mayores y menores, ¿no? Los criterios en poblaciones de moderado, alto riesgo, como en nuestro país, los países desarrollados están en riesgo moderado, alto de tener fiebre reumática. Entonces, en este grupo de poblaciones, los criterios varían un poco. ¿Cuáles son los criterios? Carditis, criterio mayor, carditis, artritis, corea, eritema marginado, nódulos subcutáneos, todos los síntomas que hemos visto. Y como criterio menor, monoartralgia, fiebre mayor o igual de 38, reactantes de fase aguda incrementados como la velocidad de sedimentación globular o la proteína C reactiva o un intervalo PR prolongado, ¿no? Entonces el diagnóstico se hace cuando yo reúno dos criterios mayores. Basta que tenga dos criterios mayores, fiebre reumática, o un criterio mayor y dos menores, ¿no? De esa forma hacemos el diagnóstico con los criterios de Jones. Ahora, hay pues diagnósticos diferenciales, ¿no? Si viene un paciente con fiebre y dolor articular, un diagnóstico diferencial importante es que sea una artritis séptica, una artritis reactiva, una artritis idiopática juvenil, gota, etcétera, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Pero obviamente la anamnesis es importante, ¿no? Si viene un paciente de 15 años, entre 10 y 15 años, que es entre los 5 y los 15 años está el mayor pico de fiebre reumática, ¿no? Eso tienes que conocerlo. Si viene un paciente entre 5 y 15 años con fiebre y dolor articular, tendrás que preguntarle si hace más o menos 2, 3 semanas ha estado con un cuadro de faringitis. Si te dice que sí, ha tenido una faringitis, es muy probable que sea una fiebre reumática. Entonces tendrás que tratarlo como tal, ¿no? Pero no olvides los diagnósticos diferenciales siempre. Cuando un paciente se presenta con manifestaciones articulares y reactantes de fase aguda elevados, recomiendan realizar un ecocardiograma dentro de 12 semanas. Si en ese ecocardiograma encuentro alteraciones valvulares sugestivas de una carditis aguda, también hago el diagnóstico de fiebre reumática aguda. Si el ecocardiograma es normal, lo que recomiendan es repetir un nuevo ecocardiograma y si no, y si es normal, pues ir a buscar más criterios de Jones. Con respecto al tratamiento, básicamente son tres objetivos. Tengo que erradicar el germen. En primer lugar, erradicar el germen ¿con qué? Con antibióticos. Tengo que aliviar los síntomas, la fiebre, la artritis, ¿con qué? Con AINES usualmente. Y tengo que, perdón, en la medida de lo posible, reducir el riesgo de que esa fiebre reumática se convierta en una cardiopatía reumática con los años. Tengo que tratar de evitar eso. Con respecto al primer objetivo, erradicar la infección, todos los pacientes con fiebre reumática aguda deben recibir tratamiento antibiótico. Penicilina de elección, ya sea vía oral con amoxicilina por 10 días o la penicilina G-benzatínica intramuscular, 1,2 millones de unidades en dosis única. Y si pesa menos de 27 kilos, la mitad. Si es alérgico a estos antibióticos, se le da macrólidos, ¿no?
eritromicina, acitromicina, etc. Pero antibiótico debe recibir. Para aliviar los síntomas, AINES. Los AINES son una maravilla para esta condición. Ácido acetil salicílico, más conocido como aspirina, en esa dosis, que puede ser 4 a 5 veces al día, incluso por la intensidad de los síntomas, ¿no? También está descrito el uso de naproxeno y generalmente lo indico por 1 a 4 semanas, ¿no? Dependiendo de cuánto dure. Usualmente hasta 4 semanas pueden durar los síntomas. Si se prolonga, puede darse más tiempo. Y finalmente, ¿cómo se reduce la progresión de la enfermedad? ¿Cómo evito que este paciente tenga a futuro cardiopatía reumática? En realidad se había ensayado con corticoides, pero hay estudios a favor, estudios en contra, no hay nada claro. Y no creo que lo haya porque ya estudios grandes de fiebre reumática no se hacen, ¿no? Sin embargo, los AINES es lo que se usa para controlar los síntomas, como son antiinflamatorios y parte de la fisiopatología es una inflamación crónica a nivel valvular, pues puede tener cierto grado de indicación para prevenir la progresión hacia la cardiopatía reumática, ¿no? Sin embargo, son estudios pequeños, con poca población, donde no hay evidencia sólida al respecto que demuestre su eficacia. Lo que sí está claro es que la prevención, tanto primaria como secundaria, debe de darse. Entonces, con lo que respecta a la prevención primaria, tenemos que tratar de eliminar los principales factores de riesgo, como que el hacinamiento, la insalubridad, la infraestructura higiénica inadecuada. Bueno, eso es parte de las políticas de Estado, ¿no? Pero de nuestra parte, de la parte médica, sí nosotros podemos de alguna manera prevenir, hacer prevención primaria, hacer que ese paciente con faringitis no tenga fiebre reumática. ¿Y cómo voy a hacer eso? Dando tratamiento antibiótico con penicilina dentro de los primeros 9 días de iniciada la urinofagia. Recuerden que la faringitis por estreptococo usualmente es una faringitis bastante dolorosa. Duele, hay fiebre, malestar, usualmente no hay tos, usualmente no hay tos. Entonces, si se inicia la antibioticoterapia dentro de los primeros 9 días de iniciado la odinofagia, se previene la mayoría de los casos de fiebre reumática. Entonces, en lugares con alta prevalencia de factores de riesgo, perdón, de fiebre reumática y enfermedad cardíaca reumática, pero no se dispone de diagnóstico microbiológico de faringitis, las directrices de atención primaria señalan dar tratamiento a todo paciente con faringitis con penicilina. Obvio, ¿no? Esto es nuestra realidad. En tu serum no vas a tener, viene con, viene con faringitis un paciente, no le vas a pedir cultivo, pues, ¿no? Para decir, no, yo quiero un cultivo para justificar que le voy a dar antibiótico. No funciona así, lamentablemente. Entonces, si tiene una faringitis evidente, hay que darle antibiótico. Hay que darle antibiótico porque podría ser una faringitis por estreptococo. Y si no lo trato bien, no lo diagnostico bien, puede terminar en fiebre reumática. Y a la larga puede terminar en cardiopatía reumática, que es lo que queremos prevenir, ¿no? Entonces, a toda faringitis, cuando estén en su serum, niño con faringitis, den antibiótico, ¿sí? Y la prevención secundaria. La prevención secundaria hace referencia a ya le dio fiebre reumática y quiero evitar que le dé otra fiebre reumática, porque eso puede ser. Si te da una vez, te puede dar 2, 3 veces. Y mientras más veces te da, mayor es la probabilidad de que hagas cardiopatía reumática. Este es un cuadro donde te dice cómo tienes que actuar. La profilaxis antibiótica secundaria es por largo tiempo. Por ejemplo, si tiene fiebre reumática y no ha tenido compromiso cardíaco, sin carditis, ¿cómo debe estar la profilaxis? Durante 5 años, después del último episodio de fiebre reumática.
o hasta los 21 años de edad, lo que sea más prolongado. ¿De acuerdo? Es larga la profilaxis por muchos años. La fiebre reumática con carditis, pero sin valvulopatía residual, 10 años de profilaxis, o hasta los 21 años, ¿no? Y si es fiebre reumática con valvulopatía persistente, evidente en un ecocardiograma, 10 años de profilaxis o hasta los 40 años, lo que sea más prolongado. ¿Y cómo se da la profilaxis? Con penicilina G benzatínica, 1,2 millones de unidades intramuscular cada, cada mes, cada mes. Y si no quieres que te pinchen cada mes, vía oral, 250 cada 12 horas, pero es menos efectivo. Si es alérgico, macrólidos, eritro cada 12, por el mismo tiempo. Eso es prevención secundaria, ¿ya? Muy bien, eso es todo lo que tenía para presentarles. No sé si tienen alguna duda, pregunta, con mucho gusto.